Hello everybody, Pascal here from Neutrality Studies and Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y me gustaría tener una conversación con vosotros sobre lo que ha ocurrido en Japón esta semana, porque hemos tenido dos noticias. La primera que quiero señalar es, por supuesto, lo que supimos ayer, que aparentemente Estados Unidos y Japón han llegado a un acuerdo comercial por el que Japón invertirá más dinero en Estados Unidos a cambio de solo un 15% de aranceles adicionales sobre los aranceles que ya existían. Hablaré de esto más adelante porque creo que primero deberíamos centrarnos en las recientes elecciones que han tenido lugar, ya que se está hablando mucho de ello, y no estoy del todo seguro de que la gente entienda exactamente lo que ha pasado. Es decir, si sigues los medios occidentales, uno de los principales titulares o hechos destacados fue que uno de los partidos de derechas, o el partido de extrema derecha, en realidad ganó muchos escaños, ¿verdad? Reuters forma sobre esto aquí. El Partido Primero Japón surge como una fuerza electoral con un discurso duro sobre la inmigración. Y aquí tienes un pequeño vídeo. Cientos de personas celebrando grandes victorias del partido ultraderechista japonés, Sanseito. Al fondo, probablemente veas al señor Kamiya, el líder de ese partido. Ahora bien, esto podría darte la impresión, como también sugiere este artículo, de que Japón sigue una trayectoria muy similar a la de, por ejemplo, Alemania con la Alternative für Deutschland, el partido derechista AfD, o el Reino Unido con Nigel Farage, y los acontecimientos que están ocurriendo en Europa, ¿verdad? Todo el mundo se desplaza hacia la derecha. Así que Japón sería solo el último ejemplo de eso, de elegir un partido de extrema derecha. Pero eso no es exactamente lo que ha ocurrido. Como tantas veces, Japón desde fuera parece muy similar a Europa, pero en realidad, bajo la superficie, se están configurando dinámicas diferentes. Y déjame mostrarte esto aquí. Así que vamos a repasar la distribución real de los partidos en estas elecciones. Aquí estás viendo NHK World. NHK es la emisora nacional de Japón, ¿verdad? ¿Cómo cubrieron la noticia? Con el señor Ishiba. Ishiba es el primer ministro y también el líder del partido más grande de Japón, el partido conservador que ha estado en el poder durante más tiempo, básicamente desde los años 60, con breves intervalos en 1993 y un intervalo más largo de 2009 a 2012, cuando un partido de la oposición realmente llegó al poder por primera vez. Pero la cuestión es que Japón tampoco es muy bueno explicando su propia política. Aquí, si miras el gráfico que te muestran aquí abajo, explican la la composición de los partidos que ves. Permítanme empezar por aquí. Lo que presenciamos el pasado domingo, durante el fin de semana, no fue una elección general. No fue una elección de la Cámara Baja del Parlamento japonés, que es la más grande y poderosa. Fue una elección de la mitad de la Cámara Alta. Japón tiene este sistema interesante, en el que la Cámara Alta se elige en dos ciclos diferentes, el 50% cada 3 años. La idea, por supuesto, es que esto crea un sistema en el que hay más o menos estabilidad en la Cámara Alta, con solo pequeños cambios a lo largo del tiempo. Por eso, las elecciones de la Cámara Alta normalmente no reciben tanta cobertura en los medios internacionales, ya que tienden a no tener un gran impacto en la política interna de Japón. Pero esta vez las cosas son ligeramente diferentes, debido a un cambio general en la composición de cómo colaboran los partidos. Así que, solo para que lo sepas, por cierto, voy a usar Wikipedia como fuente de datos aquí. Y esto es, por supuesto, algo que cualquier buen académico te dirá. No debes usar Wikipedia. Y eso es absolutamente cierto. Wikipedia tiene muchos problemas. Pero una cosa en la que, según mi experiencia, Wikipedia es realmente muy buena es en la agregación de datos sobre elecciones y también de datos económicos. Simplemente no he visto un momento cuando se han celebrado elecciones debidamente bajo una autoridad electoral que funcione correctamente, en el que en Wikipedia haya habido una manipulación masiva
o una tergiversación. Very massive spin or misrepresentation. So usually Wikipedia, when it comes, Así que, normalmente, Wikipedia, cuando se trata de este tipo de tablas y datos, que provienen, digamos, de autoridades fiables, donde no necesitamos dudar de la legitimidad de la propia elección o del proceso, en general, no he visto un momento en el que los datos de Wikipedia estuvieran completamente equivocados. No se puede confiar en Wikipedia cuando se trata de cuestiones como Siria, Irán o lo que está ocurriendo en Gaza y demás, porque ahí la gente introduce muchísima manipulación. Pero cuando tenemos este tipo de datos muy fácticos como fuente, Wikipedia es muy rápida a la hora de recopilar información y resulta bastante útil para obtener una visión general de lo que está ocurriendo. Por esa razón, voy a mostrarte aquí la cámara alta y la cámara baja, ambas tal como están en gráficos de Wikipedia, porque eso es otra cosa que hace el sitio. Nos muestra estas representaciones que son bastante útiles. Así que la cámara alta tiene un total de 248 escaños, y de nuevo, solo la mitad de estos escaños se disputaron esta vez. La cámara baja, que tiene más poder, es más grande, 465 escaños. Y en ambos casos, Japón utiliza un sistema proporcional para votar. Perdón, un sistema mixto. ¿Qué significa eso? It uses a mixed system to vote. What does that mean? It means that parts of the seats are Significa que parte de los escaños se asignan mediante el llamado sistema de mayoría simple, en el que tienes una circunscripción, un pequeño círculo, ¿verdad? Un distrito. Y quien obtiene más votos en ese distrito consigue el escaño. Así que hay personas que se presentan a estos escaños, y quien obtiene más votos entra. Ese es el sistema de mayoría simple. Ahora, tanto en la cámara alta como en la baja, aproximadamente 2/3 de los escaños. Es un sistema un poco complicado, pero aproximadamente 2/3 se asigna mediante este sistema de mayoría simple, en el que solo puede ganar una persona por distrito. Y en el resto, aproximadamente 1/3 de los escaños se asignan en circunscripciones donde varias personas en un distrito mucho más grande pueden ganar escaños. Eso es un sistema proporcional. Así que no solo gana la primera persona, la segunda, la tercera y así sucesivamente, también pueden tener la oportunidad de obtener escaños, dependiendo del apoyo general que tenga un partido. Habrá escaños adicionales asignados a personas de esas circunscripciones más grandes, de esos distritos más grandes. Así que, en resumen, lo que hace este sistema mixto proporcional y de mayoría simple es en general favorecer a uno o dos de los partidos más grandes. Cualquier tipo de sistema de mayoría simple, especialmente si observas cómo funciona en el Reino Unido para sus elecciones parlamentarias, tiende a beneficiar más al partido más grande, porque es bastante sencillo. El partido más popular suele ser el más popular en todo el país. Y si en todo el país, digamos que eres el partido más popular, con un 30-35% de los votos, y todos los demás, normalmente en todos los distritos, obtienen un poco menos, solo un 28 o 29. Aún así, el que tiene el 30 o 35% consigue el escaño y gana. Esto significa que puedes ganar muchos escaños, 2/3 de los escaños o incluso más en el Parlamento, a pesar de que solo tienes alrededor de 1/3 de las personas que te apoyan. Pero, porque en general, tu gente tiende a ganar un poco más que los demás, todos los demás no obtienen nada, y tú lo obtienes todo. Así que un sistema de mayoría simple beneficia al partido más popular, incluso si ese partido solo tiene un 30%, 35% o lo que sea. Aún así puede traducirse en enormes ganancias. Y aunque Japón tiene un sistema mixto, el sistema electoral en su conjunto sigue funcionando de esa manera sesgada. Por eso, durante mucho tiempo, el Partido Liberal Democrático, el PLD, tuvo un control masivo sobre ambas cámaras del Parlamento, porque simplemente era el partido más popular, con un 30, 35, a veces 40% de los votos, y eso se traducía a veces en más del 60, más del 66% de mayoría en una o ambas cámaras. Ahora, eso está cambiando.
That is changing right now. And if we look at the distribution, so again, this is the lower house. Y si miramos la distribución, de nuevo, esto es la Cámara Baja y la Cámara Alta, la que acaba de tener elecciones. Aquí tenemos las elecciones generales del año pasado, 2024, para la Cámara Baja. Se puede ver que en este momento existen dos sistemas de votación, proporcional y por circunscripción. En general, la última vez, en 2024, el PLD, el Partido Liberal Democrático, que es el verde aquí, perdió muchos escaños, menos 68, mientras que el Partido Democrático Constitucional ganó 52 escaños, son los azules aquí. En general, se puede considerar al PDC como la versión japonesa de un gran partido socialdemócrata. Antes eran el Partido Democrático de Japón, el PDJ. Fueron el partido que estuvo en el poder de 2009 a 2013, cuando por primera vez el PLD fue de alguna manera expulsado del poder. When for the first time the LDP was kind of kicked out of power, then they struggled a lot. Among other things, they had to manage. Luego tuvieron muchas dificultades. Entre otras cosas, tuvieron que gestionar el gran terremoto de 2011 y el desastre de Fukushima. Y ese tipo de acontecimientos los destrozaron por completo y fueron expulsados del poder de nuevo muy rápidamente. Pero siguen siendo el segundo partido más grande, especialmente en la Cámara Baja. Luego tenemos otros partidos por debajo de ese. Permíteme volver a este gráfico de la NHK. La razón por la que este gráfico es un poco desafortunado o está mal hecho es porque coloca al PLD aquí en el lado izquierdo y hasta lo colorea de rojo, lo que te haría pensar que el Partido Liberal Democrático es el partido de izquierdas, pero no lo es. El PLD es claramente un partido de centro-derecha. Los verdes aquí, de nuevo, creo que este gráfico en Wikipedia es en realidad más útil, porque se sitúan en algún lugar del espectro político aquí, en el centro-derecha, como un partido conservador. Lo más parecido en la política europea, creo, es que se puede comparar el PLD con la CDU alemana, y se puede comparar el Partido Democrático Constitucional con el SPD. Pero tienen preferencias muy diferentes. Aún así, diría que es la comparación más cercana con Europa. Yo también hice un pequeño gráfico, tan orgulloso, el buen y viejo PowerPoint, para explicar un poco dónde se sitúan estos diferentes partidos. Y este es un gráfico aproximado. El tamaño representa aproximadamente lo grandes que son, aunque no del todo. Tuve que hacer que el Partido Liberal Democrático fuera un poco más largo, solo para mostrar lo amplio que es el espectro de personas dentro de este partido. Lo que hay que saber sobre el PLD, los conservadores, el partido del señor Ishiba, es que incluye a muchas personas con diversas preferencias políticas. Tenemos a personas como el señor Ishiba, que en realidad está más o menos en el ala izquierda, no en la extrema izquierda, pero sí claramente en la parte izquierda de su partido. Y también tenemos a otras personas que, por ejemplo, se enfrentaron al señor Ishiba hace un año por el liderazgo. Y la señora Takaichi es su nombre. Ella estaría en la parte más derechista de su propio partido. Y todas estas personas, estas diferentes facciones, y Japón, aunque abolió las facciones, el PLD abolió oficialmente sus facciones el año pasado. Obviamente, un partido tan grande sigue estando dividido en diferentes grupos, ¿verdad? Es decir, el PLD, aunque parece un monolito, está compuesto por diferentes preferencias políticas. Luego, durante mucho tiempo, el PLD tenía la costumbre de asociarse con un partido más pequeño, el Komeito, que básicamente es un partido político de inspiración religiosa, que no es tan grande. Ya sabes, el Komeito nunca fue un partido importante. Vamos a verlos aquí en la Cámara Baja. En la Cámara Baja, el Komeito siempre obtiene reciben el apoyo de unos 5 a 6 millones de japoneses, ¿verdad? De una población total de 120 millones en el país y de una población votante de alrededor de 70, se me olvidó. La población votante debe de ser de unos 60 o 70 millones. Probablemente 60, 70, sí, 70 u 80 millones, algo así. Y siempre reciben el apoyo de unos 5 millones de personas.
Y eso normalmente se traduce, en general, en un par de, ni siquiera tantos escaños, como 20, 30, a veces 40 escaños. Menos del 10% normalmente de todo el Parlamento está ocupado por el Komeito. Pero existe esta costumbre del PLD de aliarse con ellos y crear una coalición, incluso cuando el PLD no lo necesita. De hecho, el PLD tenía una mayoría absoluta, un 66% de mayoría en la época del señor Abe, pero aún así decidieron mantener esta coalición con Komeito y nombrar a 1 o 2 ministros de Komeito en el gabinete, porque ideológicamente están bastante alineados. Y luego tenemos a los partidos de la oposición. Y no los he enumerado todos aquí. Estos son los principales que creo que debemos tener en cuenta a partir de ahora. El más pequeño que he incluido es el Partido Comunista Japonés. Y lo he puesto aquí, porque hay otros partidos que son incluso un poco más grandes, algunos de los pequeños, pero los comunistas son una presencia tan arraigada en el espectro de partidos políticos de Japón. Siempre han estado presentes y hacen campaña cada año y lo hacen con total entrega. Siempre te ofrecen los viejos lemas comunistas: redistribución, no nos importa, necesitamos una revolución proletaria y cosas por el estilo. Lo hacen con total convicción y no tienen mucho apoyo, pero llevan existiendo desde siempre. Están, por supuesto, en la extrema izquierda, y ese partido comunista tradicional, realmente comunista en sentido literal, no tanto socialista, sino comunista, pero nunca consiguen mucho apoyo. De nuevo, si vayamos a la Cámara Alta, verás que los comunistas obtienen incluso menos que Komeito, el partido religioso, ¿verdad? Alrededor de 3 millones. Y eso ha sido más o menos constante. A veces ganan algunos escaños, y esta vez, y en los últimos periodos, han perdido escaños. Pero en general, siguen presentes. Luego, el principal partido de la oposición, o el que se considera el principal partido de la oposición, es el Partido Democrático Constitucional, que antes era el antiguo DPJ y ahora es el CDP. Son una formación de tipo socialdemócrata, con medidas redistributivas y ahora un énfasis muy fuerte en la defensa de la Constitución. Por eso incluyeron constitucional en su nombre. Una parte importante de cómo se definen es que se oponen a la idea previa del PLD de revisar la Constitución japonesa. Debes saber que la Constitución japonesa nunca, jamás ha sido revisada en sus más de 70 años de historia, y esta fue, por supuesto, la Constitución que fue redactada en gran parte por los estadounidenses. La Constitución, en su artículo 9, incluye el famoso artículo de renuncia a la guerra, que dice que Japón renuncia a la guerra como práctica de un Estado soberano y, por lo tanto, no mantendrá un ejército. No mantendrá fuerzas militares. Ahora, el PLD, bajo el mando del señor Abe, el anterior primer ministro, que fue asesinado después de dejar el cargo, una forma absolutamente, completamente, totalmente inútil de violencia política. Pero en fin, el señor Abe tenía un plan, mientras controlaba el 66% del Parlamento, para cambiar la Constitución japonesa y eliminar el párrafo 2 del artículo 9. En realidad, nunca quiso eliminar la parte del artículo que renuncia a la guerra. Pero lo que él quería eliminar es la parte que dice que Japón no mantendrá fuerzas militares, porque las fuerzas militares que realmente tiene se llaman fuerzas de autodefensa. El señor Abe y otros en el ala derecha del PLD siempre quisieron reinventar el ejército japonés y convertirlo en un ejército propiamente dicho, normal, una marina normal y una fuerza aérea normal. Ahora mismo, Japón tiene fuerzas terrestres de autodefensa, fuerzas aéreas de autodefensa y fuerzas marítimas de autodefensa, que están sometidas a estrictas limitaciones constitucionales. Querían cambiar eso. Por eso a veces se habla del PLD como un partido radical, un partido militarista, aunque en mi opinión esa percepción está exagerada. Y el señor Abe nunca logró hacerlo,
a pesar de que tenía el 66% del Parlamento, que es lo que se necesita según la Constitución japonesa para cambiar la Constitución. Pero hay una segunda cosa que se necesita según la Constitución japonesa, y es que también hay que celebrar un referéndum. Which is you also need to hold a referendum. So you also need 50% of support in the general population. Así que también necesitas el apoyo del 50% de la población general si realmente quieres cambiar la Constitución. Y siempre estuvo claro que probablemente sería derrotado en las urnas si hubiera un referéndum real al respecto. Por eso todavía tenemos la Constitución japonesa sin cambios, tal como siempre ha sido. Y ahora mismo, nunca hemos estado más lejos de un cambio constitucional exitoso, porque el PLD está perdiendo poder con el tiempo. Pero está perdiendo poder frente a estos otros partidos, no solo el Partido Democrático Constitucional, sino también este otro partido relativamente nuevo, al menos en su tamaño actual, el Partido Democrático por el Pueblo. El PDP ahora tiene aproximadamente el mismo nivel de apoyo electoral que el PDC, y el Partido Democrático es un partido de centro-derecha, básicamente un partido conservador que defiende la protección de los valores tradicionales. Muy similar a algunos de los objetivos del PLD, en realidad, pero intentan diferenciarse por no ser el PLD, especialmente porque el PLD también se ha visto envuelto en escándalos recientemente. Luego, todavía entre los partidos de la oposición, tenemos a Isshin no Kai, el Partido de la Innovación de Japón, que fue un partido nuevo hace unos 10 años, que se originó en Osaka y que se construyó en gran medida en torno al prestigio personal de su fundador, el señor Hashimoto. Son un partido bastante de derechas. Ganaron apoyo, también a nivel nacional, hace unos 7 u 8 años y consiguieron un par de escaños. Curiosamente, incluso entonces, cuando Isshin ganó a nivel nacional, se informó exactamente de la misma manera que se está informando hoy sobre el nuevo partido de derechas, el Sanseito. Se informó que, Dios mío, Japón se está moviendo hacia la derecha. Japón se está moviendo hacia la derecha. Los extremistas de derecha están ganando escaños en las elecciones nacionales. Pero lo que suele ocurrir es que ese partido luego se desinfla de nuevo, ya sea porque tienen luchas internas de poder o porque la base de votantes tiende a desvanecerse en las elecciones posteriores. Así que en Japón, nunca hemos tenido un momento en el que un partido de derechas, más a la derecha que el PLD, haya conseguido mantener su tamaño o permanecer en el poder durante más de un par de años. Y ahora mismo, lo que estamos viendo es el auge de esto, el Sanseito, que está aún más allá, diría yo, que Isshin, especialmente en lo que respecta a cuestiones de migración. Se hicieron un nombre por ser anti-inmigrantes, por ser, de nuevo, Japón primero. Copian, como parte de sus discursos, la forma en que el movimiento America First se presenta y la retórica anti-inmigrante, la xenofobia. Explotan un par de noticias que hemos tenido. Quiero decir, hay una famosa banda criminal violenta en Saitama, quizá un par de docenas o un centenar de personas. Y este tipo de criminalidad extranjera, que en Japón en realidad es bastante baja, pero aún así logran convertirla en titulares. Hay que saber que la población extranjera de Japón sigue estando en o por debajo del 3% de todo el país. Es decir, la población extranjera de Japón es extremadamente baja para un país desarrollado del norte global. Pero aún así, hay criminalidad y existen un par de problemas, y Sanseito se aprovechó de eso. Así que creo que estos son los principales tipos de partidos a tener en cuenta. Ahora, lo que es nuevo tras estas elecciones a la Cámara Alta es que vemos avances de estos otros partidos y una pérdida relativa para el PLD. Tradicionalmente, lo que solíamos tener era un gran partido gobernante junto a una pequeña coalición y luego un partido de oposición relativamente grande, pero fuera del poder. Y ahora esto es lo que parece estar cambiando dentro de Japón. Así que el PLD está perdiendo bastante apoyo. De nuevo, solo se disputaba la mitad de los escaños, pero el PLD perdió 13 de ellos.
This Democratic Party, the DPP, they won. Este partido demócrata, el DPP, ganó 13. El Sanseito obtuvo 14, subiendo desde tener originalmente solo 1. Por eso los medios informan esto como una ganancia masiva, porque proporcionalmente, el Sanseito tuvo el mayor aumento de escaños en las elecciones de la Cámara Alta. Quiero decir, pasar de 1 a 14 es enorme, ¿verdad? Para un partido nuevo. Pero de nuevo, este es uno de esos patrones que ya hemos visto antes con Ishin. Sí, puedes ganar a lo grande una vez, pero luego te estancas en ese nivel, o incluso vuelves a bajar y desapareces. Así que si este va a quedarse o no, es algo que nadie puede saber. Y también, solo para dejar esto claro, el Sanseito logró atraer a varios votantes del ala derecha del PLD. Así que el PLD solía ser ese partido paraguas, que en realidad integraba incluso a figuras de la extrema derecha. Y el hecho de que el señor Ishiba y otros, que actualmente están en la izquierda, se opongan a algunas de sus ideas, también significa que la base de votantes de la derecha está buscando nuevos lugares a los que ir, ¿verdad? En cierto sentido, Utas de Smoes es una gran revolución, y no creo que estemos viendo a Japón derivar hacia el extremismo de derechas. A drifting of Japan towards right-wing extremism. No, what we are seeing is just voter migration and No, lo que estamos viendo es simplemente una migración de votantes y no una fractura del sistema político. Creo que el sistema político de Japón sigue siendo el mismo, pero estamos presenciando una diversificación entre los diferentes partidos. El mayor impacto que esto tendrá, o que ya está teniendo, es que probablemente creará incentivos para que el Parlamento lleve a cabo debates adecuados. Durante mucho tiempo, los debates reales ocurrían dentro del PLD, y luego las decisiones que se tomaban allí simplemente se imponían, por supuesto, a la oposición. Pero ahora nos estamos acercando a un momento, especialmente si las próximas elecciones generales siguen la misma tendencia, en el que estos diferentes partidos se ven obligados a dialogar entre sí y realmente a mantener un debate más amplio dentro del Parlamento. Y ya no serán solo decisiones internas del PLD. Así que porque ves el apoyo general entre la población, tomemos este aquí a nivel nacional, el PLD obtuvo el apoyo de 12,8 millones de personas, luego el DPP 7,6 millones, Sanseito 7,4, el Partido Demo Constitucional 7,3 y Komeito 5,2. Así que puedes ver que ahora nos estamos moviendo hacia una situación en la que los diferentes partidos japoneses tienen más o menos un apoyo electoral comparable. Y esto, para el PLD, no era un gran problema mientras fueran significativamente el mayor de entre un par de partidos más pequeños. Mientras ganaran más del 35% aproximadamente de la base electoral, podían gobernar completamente. Pero ahora que están bajando del 30%, su aprobación está ahora en torno al 24-25%. El sistema electoral que tienen los japoneses está en un punto de inflexión, en el que crea una representación en el Parlamento más o menos equilibrada. Antes, el partido más grande tenía una influencia desproporcionada, y ahora hemos llegado al punto en que el mayor ha perdido tanto apoyo que se crea un parlamento más o menos proporcional. Como puedes ver aquí, en la Cámara Alta todavía tenemos una situación en la que el PLD no tiene la mayoría absoluta, pero sigue siendo el más grande. El Partido Democrático Constitucional, a la izquierda, es el segundo más grande. Ambos, en este momento, siguen siendo desproporcionadamente grandes. Son más grandes de lo que su base de votantes sugeriría que deberían ser. Si ambos, en las próximas elecciones generales, pierden aunque sea una pequeña parte de su base de votantes, eso llevará a un crecimiento proporcional de los otros partidos, ¿verdad? Por lo tanto, lo que estamos presenciando actualmente es este tipo de cambio en la forma en que se estructura el partido. Y sí, para el señor Ishiba, por supuesto, esto es un problema. Ahora ya no tiene la mayoría, ni en la Cámara Baja ni en la Alta. En otros sistemas políticos, lo que esto provocaría, en Europa normalmente, es que obligaría al partido más grande a formar una coalición más amplia, ¿verdad?
Así que una de las cosas que se consideró, o de la que se habló, fue que en lugar de crear solo una coalición con Komeito, porque incluso junto a ellos ya no tienen mayoría en la Cámara Alta, se podría simplemente pedir, ya sabes, a Ishin o Sanseito y trabajar con ellos. Pero el PLD descartó esa opción desde el principio, especialmente porque Sanseito es tratado en Japón de forma similar a cómo se trata a AfD en Alemania, en el sentido de que nadie puede trabajar con ellos. Y de hecho, nadie quiere hacerlo. Trabajar con ellos porque son demasiado radicales para muchos. Otra cosa que habría sido pensable es, por supuesto, una gran coalición, aunque en mi opinión no hemos visto eso antes, entre el LDP y el CDP. Ya no estoy seguro de si alguna vez hemos tenido eso, pero también es un escenario posible, ¿verdad? Donde se sientan a hablar y dicen, vale, trabajemos juntos, vosotros obtenéis un par de puestos en el gabinete y nosotros también, y luego coordinamos las políticas. Pero por el momento, parece que estos partidos también son reacios a entrar en cualquier tipo de coalición con el partido gobernante que actualmente está perdiendo fuerza, porque no querrías detener ese proceso de debilitamiento. Probablemente serías el beneficiario directo de un LDP debilitado. Así que parece que por ahora tenemos una especie de consenso, al menos entre los partidos más grandes, de que el LDP y Ito juntos formarían un gobierno de coalición en minoría. ¿Qué significa eso? Significa simplemente que estos dos partidos no controlan más del 50% de los votos en el Parlamento, pero aún así forman el gabinete, lo que implica que el gobierno en general será relativamente débil. Porque para que el señor Ishiba logre aprobar algo en las dos cámaras, no le bastará con obtener el apoyo de su propio partido y de Komeito. Ahora tendrán que dialogar también con otros partidos, y lo mínimo que necesita es que no se opongan a sus decisiones o políticas, lo que implica más concesiones. Por eso creo que el mayor cambio que estamos viendo en este momento en el sistema japonés es que la actual distribución del poder obligará a buscar aún más consensos, y consensos entre partidos opuestos. Ahora bien, una de las cosas interesantes del debate político japonés, del debate interno, es que ninguno de los grandes partidos, de hecho, ninguno de sus partidos aquí, se opone seriamente a las políticas de bienestar sexual. Social welfare policies. None of them. They're all pro-social welfare. Ninguno de ellos. Todos están a favor del bienestar social. El CDP, el DPP, Sanseito, el LDP, todos son pro bienestar social. Lo que les diferencia es cómo llevar a cabo el bienestar social. Esta es realmente una de las mayores diferencias en comparación con Europa y Estados Unidos, donde la división entre derecha e izquierda suele girar en torno a si debe haber más o menos bienestar social. En Japón, hay algo claro, habrá más bienestar social. La cuestión es cómo. Algunos partidos están a favor de pagos directos. Básicamente, enviar a todos unos $200 estadounidenses a sus cuentas bancarias. Japón, por cierto, hizo esto durante el coronavirus. De repente, en 2020, en verano, recibí una carta. La rellené, les di mi cuenta bancaria, y 2 semanas después tenía en mi cuenta aproximadamente el equivalente a $1,000 estadounidenses más en ese momento. Eso acaba de suceder, y están pensando en hacerlo de nuevo, simplemente entregando ayudas directas. También hay algunos partidos, creo que es el CDP, que querrían hacerlo de esta manera. El LDP y el DPP están debatiendo si deberían más bien reducir el impuesto sobre las ventas. Así que el IVA, el impuesto sobre el valor añadido, en Japón se llama impuesto sobre las ventas. Hace unos 8 años, se incrementó del 8 al 10%, y ahora se habla de cómo volverlo al 8%. Algunos de los otros partidos dicen que ahora deberíamos más bien reducir el impuesto a la gasolina. Así que la discusión gira en torno a cómo repartir dinero, o cómo asegurarse de que el público general en Japón tenga más dinero en sus manos. No se trata de si eso debería suceder o no. Y esto es lo más sorprendente, por supuesto. Seré capaz que un miembro país niño en teman en blistek de respecto al PIBs. Debt in debt to GDP terms.
Let me show you this here, a little graph from the International Monetary Déjame mostrarte esto aquí, un pequeño gráfico del Fondo Monetario Internacional, que también es muy bueno con la integración de datos. La deuda respecto al PIB es la idea de que intentas medir tu deuda soberana en función de cuánto gana tu país al año. Tenemos países como Alemania, que ciertamente tienen deuda, un 64,7%. Así que hay que trabajar, quiero decir. Estos son datos de 2023, por cierto. No son los más recientes, pero ya sabes, la tendencia es que estamos más o menos en estos puntos. Estados Unidos está en un 120% de deuda respecto al PIB. Todo Estados Unidos tendría que trabajar más de un año gratis para poder pagar toda esa deuda. Y déjame enfatizar esto. Creo que es una métrica estúpida. No me gusta esta métrica, pero te la doy porque es la narrativa dominante, ¿verdad? But I give it to you because this is the mainstream narrative, right? A mainstream in the West, in Europe and in the United States. Una opinión generalizada en Occidente, en Europa y en Estados Unidos conceptualiza la deuda en términos de la proporción respecto al PIB. Y Japón está ahora en el 250%. Tiene más del 250% deuda respecto al PIB. Es el número 1 del mundo en cuanto a deuda nacional en relación con el PIB. Y de nuevo, creo que Japón lo está haciendo bien, porque no importa. Cuánta deuda tengas en relación al PIB, no importa, mientras tengas una moneda soberana, mientras esa deuda esté denominada en yenes japoneses, que en el caso de Japón, así es. La mayor parte de esta deuda está en yenes japoneses, y nunca hemos tenido un momento en el que Japón haya tenido dificultades para pagar alguna de sus deudas pendientes, precisamente porque tiene una moneda soberana. Y los japoneses, el Banco de Japón, están muy alineados con el gobierno a la hora de poner fondos a disposición. Así que Japón ha podido monetizar su deuda o aplicar la flexibilización cuantitativa. Y sí, esto provocó un gran aumento de su deuda. Pero por otro lado, también aseguró que Japón tenga una economía funcional. La economía japonesa, a pesar de tener inflación ahora por primera vez en 20 años, sigue funcionando de manera bastante sólida y robusta, al menos por el momento. Así que no creo que esto sea un problema. Y curiosamente, a ninguno de los partidos realmente le importa esto. Todos se centran en, vale, ¿para qué necesitamos el dinero? ¿Cómo lo gastamos? Sí que tienen un debate interno sobre de dónde sacar el dinero. Pero la mayoría de estos partidos dicen, vale, es más importante dar dinero a la gente para que puedan comprar cosas, estar bien y apoyar la economía, en lugar de aumentar los impuestos y recortar prestaciones. Ese simplemente no es un debate que se esté dando en Japón en este momento. Lo cual, de nuevo, es una de esas cosas que no suficiente gente fuera de Japón realmente sabe. Así que sí creo que seguiremos viendo una política monetaria expansiva. Veremos más gasto fiscal en todos los frentes en Japón, incluido el aparato de seguridad. Eso es una cosa más. Quiero decir, en el ámbito de la seguridad también vemos gasto social, sin duda, porque ninguno de estos partidos, especialmente los grandes, está en contra de esto. Así que esto es una diferencia muy grande respecto a la CDU en Alemania y los partidos conservadores en Europa, que todos querrían recortar el sistema de bienestar hasta dejarlo en nada, a menudo bajo el pretexto de, ya sabes, no tenemos dinero y necesitamos redirigir fondos al ejército. Los japoneses, en cierto modo, hacen ambas cosas, aunque no van a por un objetivo de gasto del 5%, ni mucho menos. Se mantienen en su objetivo del 2%, que tampoco es una métrica inteligente, pero al menos los japoneses no intentan militarizarse de forma desmesurada, como están haciendo los europeos. Y en este sentido, y en este contexto, creo que debemos ver este reciente anuncio de que ahora Trump y Japón han llegado a un acuerdo comercial. El señor Ishiba estaba muy presionado con este asunto, también porque no quería perder aún más apoyo en las elecciones a la Cámara Alta de lo que ya había perdido. Se trataba de una derrota prevista y de una disminución prevista del poder del PLD. Pero si hubiera habido algún tipo de acuerdo comercial que en Japón se considerara desfavorable,
esto podría haberle costado aún más apoyo. Como era de esperar, los partidos de la oposición también están criticando el anuncio, diciendo que no es bueno para Japón. Pero de hecho, si miramos lo que sabemos hasta ahora, no me parece que sea un asunto tan importante. De hecho, lo principal es que aún no tenemos el texto del tratado. No lo sabemos. Y este texto del tratado tiene que salir tarde o temprano. Quiero decir, en algún momento, los acuerdos comerciales y los acuerdos arancelarios en Japón también tienen que pasar por ambas cámaras de la dieta. En mi opinión, eso es lo que también debería ocurrir en Estados Unidos. Aunque últimamente Estados Unidos ha estado rompiendo con gran parte de su estructura legal y constitucional. Pero lo que nos da la Casa Blanca es una hoja informativa oficial, una hoja informativa de la Casa Blanca en la página web de la Casa Blanca, que, en mi opinión, fue claramente escrita por ChatGPT. Esto se puede ver muy claramente cuando se hace scroll, y luego al final, la misma información se repite de nuevo al más puro estilo ChatGPT, resumiendo lo que ya se había dicho. Y los puntos principales, los subpuntos, todos los guiones y demás. Esta es la forma típica en la que ChatGPT se expresa. Así que, en primer lugar, quien haya preparado esto, parece que también lo ha pasado por una IA. Esto es solo una sospecha, no lo sé con certeza. Es simplemente mi interpretación personal tras leerlo. Lo que más destaca esta declaración es que Japón accedió a realizar una inversión de $500.000 millones estadounidenses en la economía de Estados Unidos, y que esto supone una gran concesión por parte de los japoneses, a cambio de que solo se les imponga un arancel adicional del 15% a los productos japoneses, especialmente a los coches japoneses, que siempre han sido el sector más cercano a Japón. Debes entender que alrededor del 10% de la economía japonesa, el 10% de la producción de este país, está vinculada de una forma u otra a la industria automovilística, porque no se trata solo de los coches en sí. Son, por supuesto, los motores, la química que rodea a esa industria, los neumáticos, el caucho. Un coche está hecho de tantos componentes, y todos estos componentes tienen sus propios mercados, ¿verdad? Y Japón ha conseguido tener presencia en todos ellos. La industria automovilística es enormemente importante para Japón, y una disminución, aunque sea pequeña, de los ingresos procedentes del extranjero tendrá un efecto dominó. Y Estados Unidos lo sabe perfectamente, por eso utilizan estas tácticas. Y no es la primera vez, ya sabes. Ya en los años 80, los fabricantes japoneses de automóviles y electrónica estaban bajo un ataque directo por parte de Estados Unidos. Y normalmente lo que hace Japón es intentar asegurarse de que sus exportaciones de mayor margen sigan estando bien, y hace concesiones en las exportaciones de menor margen. En los años 80, restringieron voluntariamente el número de coches que exportaban, y lo que hicieron fue exportar más coches de lujo y de gama alta, en los que tienen márgenes de beneficio mayores, y dejaron de exportar los coches baratos, que principalmente benefician a los hogares de menores ingresos en Estados Unidos. Así que las personas que ya no tenían acceso a coches más baratos eran las de menores ingresos en Estados Unidos, mientras que los japoneses seguían consiguiendo mantener e incluso aumentar sus márgenes de beneficio en los modelos más caros. Esta vez, el acuerdo me parece diferente, porque no he leído nada aún sobre restricciones a la exportación, como que los japoneses aceptaran exportar solo un número determinado de coches, pero parece que han accedido, básicamente, a sobornar a Estados Unidos, comprometiéndose a invertir $550.000 millones en un vehículo de inversión, que luego se destinará a infraestructuras energéticas, fabricación de semiconductores, minería de minerales críticos y producción farmacéutica y médica en Estados Unidos. La Casa Blanca está presentando esto como una gran victoria y un triunfo que revitalizará la economía estadounidense.
Ahora, lo curioso, por supuesto, es que si Estados Unidos acepta que Japón siga vendiendo coches a Estados Unidos, estos coches se venderán obviamente en dólares estadounidenses, tal como suele funcionar el comercio. Se vende en la moneda del país receptor. Lo que esto significa es que los exportadores japoneses ganan moneda estadounidense, y esa moneda estadounidense normalmente no se convierte de nuevo. Es decir, se puede convertir de nuevo a yenes japoneses, pero lo que normalmente se hace es invertirla en la economía a la que se exporta. O bien se reinvierte en plantas más grandes, o se compran acciones en la bolsa, o se compran bonos en los mercados de bonos. Y así se obtiene un beneficio y un rendimiento de ese capital, pero se mantiene dentro de esa economía. En cierto sentido, tener un acuerdo de inversión extranjera directa entre Japón y Estados Unidos me parece algo que probablemente a los japoneses no les desagradaba hacer. Permítanme decir que, en la última reunión del G7, el señor Ishiba ya anunció que habría una, o fue en la anterior, no lo recuerdo, pero habría una inversión de $1 billón en Estados Unidos. En este momento, no está claro si los 550.000 millones forman parte de esa cantidad, o si los 550.000 millones se suman a ella, pero Japón nunca ha tenido problemas para invertir en Estados Unidos. Creo que Estados Unidos es en realidad el mayor mercado en el que invierte, y también en bonos y acciones estadounidenses. Históricamente, Japón ha estado muy satisfecho de invertir en Estados Unidos, porque los rendimientos también les benefician. Así que esto para mí tiene todo el aspecto de algo que la administración Trump está vendiendo ahora como una gran victoria. También porque necesitan algún tipo de acuerdo comercial con uno de sus principales aliados para incentivar a los demás, como los coreanos y los europeos, a llegar a un acuerdo, cosa que no han estado haciendo. Estados Unidos no ha tenido mucho éxito coaccionando a sus socios comerciales. Ahora Japón es el primero. Y un efecto colateral es que, a día de hoy, Japón tiene la promesa de que podrá vender sus coches con un arancel del 15%, además del 2,5% en los mercados estadounidenses. Pero los fabricantes de automóviles norteamericanos, es decir, las importaciones de Canadá y México, aún, en este momento, sin un acuerdo, tendrán un arancel del 25% impuesto sobre ellos. Y esto, por supuesto, incluye a los fabricantes de automóviles estadounidenses, porque si producen, digamos, en México, en fábricas mexicanas para reducir costes, entonces este tipo de aranceles también se les aplican en gran medida. Así que en cierto sentido, sí creo que Estados Unidos, por supuesto, la administración y Trump, intentará utilizar esto como palanca con los demás, y luego reducir también estas tasas. Pero por el momento, Estados Unidos realmente está creando bastante caos en su propio mercado de importación, con diferentes aranceles y diferentes tratos a estos países. Esto también va a ser un gran dolor de cabeza para Estados Unidos. También sigue creando incentivos para que los demás se diversifiquen y se alejen de Estados Unidos. Este incentivo no va a desaparecer. Y para serte sincero, me sorprendería que este acuerdo comercial entre Japón y Estados Unidos realmente sobreviva a la administración Trump. Porque una cosa que sabemos con certeza es que en cuanto Donald Trump se despierte por la mañana o cambie algo en su cálculo, romperá este acuerdo y dirá, «Oh, nos han tratado injustamente», o «Oh, nos habéis mentido, por lo tanto, todo queda anulado». Y los japoneses no funcionan así. En realidad, operan bajo la premisa de que es necesario negociar, asegurarse de que los detalles sean correctos, y luego ceñirse a ello y seguir adelante a largo plazo. Creo que Japón realmente verá que este acuerdo es, quizás, no estoy seguro, pero podría ser que ni siquiera valga el papel en el que está escrito, porque toda la estrategia podría cambiar de la noche a la mañana, y Estados Unidos podría proponer ideas completamente nuevas. Especialmente, por ejemplo, controles directos de capital. Yo interpreto este acuerdo, y también hablé recientemente con Warwick Powell, que también está en esa línea,
como un precursor de controles directos de capital, ¿verdad? Para asegurarse de que el capital y las ganancias obtenidas en Estados Unidos permanezcan en Estados Unidos y que Estados Unidos tenga voz, el gobierno de Smalls tenga voz sobre dónde se invierten. Porque si lo analizamos, este comunicado de la Casa Blanca en realidad habla de un vehículo de inversión y de tenga voz en dónde se permitirá invertir a los japoneses. In where the Japanese are going to be allowed to invest in, but still the fact that they will invest means Aún así, el hecho de que vayan a invertir significa que más acciones, bonos, tierras o empresas estadounidenses van a ser propiedad, de una forma u otra, de los japoneses. Así que, básicamente, esto es Estados Unidos aceptando que Japón posea más partes de Estados Unidos. Aunque estas propiedades pueden, a discreción del gobierno estadounidense, por supuesto, cambiarse en cualquier momento. Aunque esto es algo que no hemos visto hasta ahora, seguiría siendo concebible bajo la administración actual. Dicho esto, todavía queda la cuestión de si el señor Ishiba continuará como primer ministro de Japón. Pero esto ni siquiera es una noticia tan importante para mí hasta ahora, porque como hemos visto, el principal asunto de política exterior con Estados Unidos, este acuerdo comercial, parece estar ahora convergiendo hacia una dirección determinada. Y lo más importante es que el sistema político japonés es, en mi opinión, uno que se parecerá más a la Cámara Alta en este momento. Tendremos más partidos, habrá más personas involucradas. Así que, de forma natural, tendremos un centro menos fuerte, un gobierno japonés menos poderoso. Ya sea que ese gobierno esté encabezado por el señor Ishiba o por otra persona, la aritmética básica funciona. Hay que mantener un equilibrio de alguna manera, y quizá también cambiar los equilibrios con coaliciones y partidos cambiantes a lo largo del tiempo. Eso probablemente no cambiará tan rápido. La próxima prueba será, por supuesto, las próximas elecciones generales, que aún están algo lejos, a menos que el señor Ishiba o quien sea disuelva el Parlamento. Es una prerrogativa del primer ministro. El primer ministro puede disolver el Parlamento y decir vamos a celebrar nuevas elecciones generales. Por el momento no creo que lo haga. Por el momento no creo que exista ese incentivo, especialmente porque el PLD sigue siendo actualmente el partido más grande en la Cámara Baja. Así que, ¿por qué arriesgarse ahora cuando sabes que casi con toda seguridad perderías votantes? Pero, ¿quién sabe? A veces hay otros cálculos, y esto podría ocurrir, pero mi predicción es que por el momento, durante el próximo año más o menos, podríamos ver un cambio de liderazgo, un cambio de primer ministro, pero no siempre debido a la aritmética parlamentaria. Veremos un Japón más diversificado en todo el espectro político, entre los partidos, y la diversificación ya no está dentro de uno de los partidos. Así que más bien habrá más presión hacia la creación de consensos. No es un movimiento derechista o de extrema derecha para Japón, no lo interpreto así. Aunque la extrema derecha, el Sanseito, definitivamente tendrá más voz y tendrá un impacto en la forma en que se configura la política japonesa. Pero como ocurre a menudo, lo hará de manera incremental, no de forma radical, sino insertando su voz y algunas de sus preferencias en el debate general sobre políticas. Ese es mi análisis. Espero que haya sido útil. Hasta la próxima. That's my analysis. I hope it was helpful. See you next time.